Dante Moreno abrió los ojos en medio de un rugido ensordecedor. La cápsula de inserción temblaba, descendiendo en espiral hacia el planeta Neriax. A su alrededor, otras cápsulas caían como meteoritos envueltas en llamas, iluminando el cielo violeta. El impacto lo lanzó contra los arneses y por un instante creyó que sus costillas se habían roto. Pero estaba vivo. La compuerta se abrió con un chasquido seco, expulsándolo al exterior como si el planeta lo escupiera. El aire era denso, cargado de humedad. Árboles de corteza negra se alzaban como lanzas hacia el cielo y criaturas inidentificables emitían chillidos desde lo profundo del follaje. Un pitido agudo sonó detrás de su oído izquierdo. Dante levantó la mano y tocó la pequeña luz incrustada en su nuca. Roja. Seguía vivo. Miró a su alrededor. Algunos ya habían salido de sus cápsulas. Un catarí reptaba con su doble cola, mirando con ojos brillantes a un parciano que blandía una roca con intención asesina. Una pelea estalló a solo 30 metros. Gritos. Un cráneo aplastado. La señal del parciano se volvió negra. La competencia había comenzado. Dante no se movió. Mientras los otros luchaban por territorio, él buscó un árbol inclinado y se agazapó entre sus raíces. Cerró los ojos, respiró y recordó lo que su abuela solía decirle cuando era niño: la naturaleza nunca ataca deprisa. Solo los tontos lo hacen. Pasaron las horas. Esperó. Observó. Vio cómo algunos intentaban hacer fuego frotando ramas húmedas, desesperados, fallando. Como otros bebían de charcos putrefactos, ignorando los insectos larvales que danzaban en la superficie. Uno murió esa noche vomitando sangre espesa. Otro se rompió la pierna intentando trepar un árbol hueco. Dante recogió piedras lisas, pero no para golpear. Buscaba una base para tallar herramientas. Encontró una raíz expuesta, firme, y comenzó a afilar una piedra contra otra. Le tomó horas. Luego tejió fibras vegetales que arrancó con paciencia de un arbusto espinoso. Cuerdas improvisadas. Trampas simples. Una lanza primitiva. Lo mínimo para cazar o defenderse. Cuando cayó la noche, ya había cavado un pequeño refugio entre los arbustos densos. Se untó el cuerpo con una mezcla de barro y cenizas para evitar picaduras. Usó un fragmento de cristal volcánico que encontró cerca para intentar capturar la luz del sol que aún quedaba, tratando de iniciar una chispa. No funcionó. Pero no se desesperó. Comió larvas. Masticó hojas con sabor amargo. Mantuvo el cuerpo en movimiento. No se durmió. No aún. Escuchó los pasos de un ser grande acechando cerca. Otro jugador. Tal vez una bestia. Respiró despacio. No se movió. Y pasó. Antes del amanecer, Dante recogió una piedra que había calentado durante el día y la enterró cerca de su pecho. Le daba calor. Usó hojas grandes como manta. Cuando cerró los ojos por fin, no soñó. El primer día en Neriax había terminado. Y ya había aprendido la primera lección: no se trataba de matar. Se trataba de entender. El amanecer en Neriax no era suave. Era brutal. Una luz blanca y cruda atravesaba la bruma matinal como cuchillas, revelando los cadáveres de los que no lograron sobrevivir la noche. Dante se levantó despacio, con la espalda entumecida, cubierto de barro seco y hojas. El aire olía a humedad, a sangre y a miedo. Habían pasado 2 días desde el descenso, y los sonidos del bosque ya no eran los mismos. Menos chillidos. Más silencio. La selva parecía haber aprendido a observar. Dante se desplazó agachado, siempre alerta, en busca de lo más vital: agua. La encontró al mediodía. Un arroyo estrecho, encajonado entre piedras y raíces, con el agua turbia, espesa, cargada de restos orgánicos. La mayoría de los concursantes se lanzaban a beber sin pensar, desesperados. Pero él se detuvo. El barro, el color verdoso, las larvas flotando, era un veneno disfrazado de salvación. Dante recogió piedras para hacer una base estable, luego barro para moldear una vasija. Usó sus propias manos, mezclando,
presionando, moldeando, hasta que la forma le recordó una olla de su infancia. La dejó secar al sol y luego la enterró cerca del fuego improvisado que aún no podía prender del todo. Sabía que una vez endurecida, le serviría para hervir agua. Horas más tarde, logró lo imposible, fuego. Usó la luz del sol concentrada en un fragmento curvo de cristal y la enfocó sobre fibras secas. El humo surgió. Sopló. La llama nació. Pequeña, tímida. Pero viva. Hervir el agua fue un acto sagrado. Puso hojas limpias sobre la vasija para filtrar los sólidos. Cuando el líquido burbujeó por primera vez, un nudo en su garganta se deshizo. La bebió despacio. Era la primera vez desde su llegada que sentía algo parecido a esperanza. Esa noche, mientras el fuego chispeaba, algo lo observaba. Primero pensó que era una bestia, pero luego escuchó pasos. Suaves. Humanos, o casi. Cuando alzó la vista, ella estaba ahí. Lisanne. Una alienígena de piel azul con reflejos violáceos, delgada, casi felina, vestida con lo que parecía ser piel de reptil y una lanza improvisada. Tenía un tajo en el brazo y su respiración era débil. Lo miraba con recelo, pero sus ojos mostraban otra cosa, necesidad. Dante no habló. Se limitó a mover una hoja grande que usaba como cama, dejándole espacio. Luego llenó otra vasija con agua hervida y la colocó a su lado. Ella dudó. Luego se acercó, se arrodilló, y bebió con ambas manos temblorosas. No apartaba la mirada de él. Cuando terminó, sus labios se movieron apenas. ¿Por qué? Dante se encogió de hombros. Porque morirás si no te ayudo. Y odio ver cómo la vida se va sin razón. Ella parecía desconcertada. Miraba el fuego como si fuera magia prohibida. Eso está prohibido, murmuró. Todo aquí está prohibido. Menos morir. La herida en su brazo sangraba. Dante se acercó con una pasta de ceniza, savia y barro. Ella se tensó cuando la tocó. Pero no se alejó. Él le limpió la herida con delicadeza. Luego la cubrió. No hablaron más esa noche. Lisanne se acurrucó junto al fuego. Dormía de forma ligera, como un animal listo para atacar. Pero Dante no temía. Sabía algo que los demás no sabían aún: los fuertes no sobreviven en Neriax. Los sabios sí. Y esa noche, por primera vez, no durmió solo. El tercer amanecer en Neriax llegó como un presagio. La niebla no se disipó como antes. Permanecía entre los árboles como si el propio planeta respirara con dificultad. Dante se despertó primero. Lisanne dormía aún, envuelta en una hoja ancha como un manto, el rostro hacia él, la herida del brazo ya cicatrizando. Se había movido durante la noche, había terminado apoyada contra su pecho, y por un momento, Dante se preguntó si todo eso no era solo una ilusión febril. Pero no lo era. Se incorporó en silencio, manteniéndose atento a los ruidos del bosque. El fuego se había apagado durante la noche, pero las brasas seguían vivas. Añadió hojas secas, sopló. El resplandor volvió. Lisanne abrió los ojos. No se dijeron nada. No hacía falta. Durante el día trabajaron en paralelo, sin necesidad de acordar nada. Ella vigilaba mientras él recolectaba agua. Él afilaba piedras mientras ella tejía fibras más resistentes con las raíces de un arbusto serpenteante. No eran compañeros. Aún no. Pero había un ritmo, una armonía rudimentaria entre ellos. El instinto de supervivencia se había convertido en algo más profundo. Esa tarde, una criatura surgió del bosque. No era un jugador. Era nativa. Una bestia cuadrúpeda, piel áspera, dientes múltiples y ojos como carbones encendidos. La criatura los olfateaba, relamiéndose. Era rápida, mortal, y tenía hambre. Lisanne se lanzó con la lanza improvisada, pero no bastaba. Dante no lo pensó. Corrió hacia la trampa que había dejado medio enterrada la noche anterior, una fosa camuflada con ramas, agujas y piedras afiladas en el fondo. Saltó sobre la criatura, gritó, la provocó.
La hizo correr tras él. La bestia lo siguió. Dante saltó en el último segundo. El monstruo cayó. El impacto sacudió el suelo. Las piedras perforaron su lomo. Gritó una vez. Luego el silencio. Lisann lo alcanzó jadeando, con los ojos abiertos por la sorpresa. Lo miró. No dijo nada. Pero se le acercó. Tocó su pecho, donde el sudor y el barro se mezclaban. Dejó su mano ahí, sobre su corazón, sintiéndolo latir fuerte y vivo. Dante le sostuvo la mirada. Ella no se apartó. Esa noche, compartieron el fuego como si fuera un pacto. Comieron carne cocida, algo correosa, pero nutritiva. Lisann se sentó más cerca de él. Sus hombros se rozaban. No hablaban de alianzas. No hablaban de ganar. Solo existían en ese presente. Respirando al mismo ritmo. Viviendo, no por la gloria del juego, sino por algo más primitivo. Más humano. Más profundo. Mientras el fuego lanzaba chispas hacia el cielo oscuro, Lisann giró el rostro. Lo miró. Sus ojos reflejaban la luz como gemas en movimiento. Si sobrevives, no olvides este momento, susurró. Dante no respondió. Solo alzó la mano y rozó su mejilla con los dedos manchados de hollín. Ella cerró los ojos. No por miedo. Sino por confianza. Y ese fue su verdadero acuerdo. Silencioso. Indestructible. El bosque había cambiado. No eran solo los sonidos. Era la tensión en el aire, la forma en que las ramas se mecían aunque no hubiera viento, el modo en que los pájaros alienígenas volaban en círculos por encima de los claros como si esperaran algo. Neriax observaba. Dante lo sentía. También Lisann. Ese día no trabajaron la tierra ni recolectaron agua. Se mantuvieron en movimiento, con los sentidos alerta, oliendo el peligro en cada rincón. Algo se acercaba. No una bestia. No el hambre. Algo peor. Al caer la tarde, los encontraron. 3 figuras emergieron de entre los árboles. Una de ellas iba al frente, más alta, con una piel gris cubierta de cicatrices y una armadura tosca hecha con huesos, Gurteache. Un draxiano. Los otros 2 eran de razas distintas, pero no importaba. Era Gurteache quien dominaba. Sus ojos parecían carbones encendidos por la ira, y cuando habló, su voz retumbó como un tambor roto. Lisann, qué decepción. Ella retrocedió, pero no bajó la mirada. Dante dio un paso adelante, sin arma en mano, pero con los puños apretados. ¿Vienes por ella o por mí? Por ambos, gruñó Gurteache. Pero ella puede redimirse. Si te mata ahora mismo. Aquí. Frente a nosotros. Lisann no se movió. Su respiración se hizo más lenta. Sabía lo que significaban esas palabras. Los suyos la habían rastreado. La vigilancia del juego lo permitía. Los drones grababan todo. Y habían visto cómo compartía fuego, comida y silencio con un humano. Para ellos, era traición. Gurteache escupió al suelo. Esto no es amor. Esto es debilidad. Este planeta exige fuerza. La alianza exige un solo ganador. Todo lo demás es farsa sentimental. Mátalo, Lisann. Y regresa con nosotros. El silencio se hizo largo, como un abismo entre latidos. Dante no dijo nada. Solo la miró. Y en sus ojos no había súplica. Solo respeto. Si ella levantaba la lanza contra él, no iba a correr. Ni a rogar. Porque lo que habían construido en el barro, en las cenizas, no merecía morir de rodillas. Lisann giró lentamente hacia él. Su mano se cerró sobre la lanza. Dante la sostuvo con la mirada. 1 segundo. 2. Ella dio un paso hacia él. Luego otro. Y en el tercero, giró con un rugido que partió el aire y lanzó la lanza con una fuerza brutal, directo hacia uno de los acompañantes de Gurteache. El proyectil le atravesó el cuello. Cayó sin emitir más que un estertor húmedo.
La batalla comenzó. Gurteache rugió como una bestia traicionada y cargó. Lisa lo interceptó, mientras Dante se lanzó contra el tercero con una roca afilada. Era más fuerte, más rápido, pero Dante no buscaba un combate justo. Le lanzó barro caliente a los ojos y le hundió la piedra en la rodilla. Lisa y Gurteache rodaban por el suelo, intercambiando golpes que hacían crujir huesos y ramas. Él la levantó por el cuello. Ella le escupió sangre a la cara y hundió sus uñas en los ojos. Cayó de rodillas. Dante apareció tras él y le golpeó la cabeza con un tronco hasta que se desplomó. Gurteache no murió. Pero tampoco volvió a levantarse. Los dos se quedaron de pie, respirando como bestias salvajes, cubiertos de tierra y sangre. No hablaron. No celebraron. Solo se miraron. Lisanne estaba temblando. No de miedo, sino de rabia contenida, de años obedeciendo reglas que ahora ardían en su interior como brasas. Ahora me casarán a mí también, dijo ella, apenas audible. Dante se acercó y puso la mano sobre su rostro, limpiando una mancha de barro. Entonces huiremos juntos. Aunque sea al fin del planeta. Lisanne no respondió. Pero tomó su mano. Y no la soltó. El día comenzó con un zumbido. Al principio era apenas un murmullo, como un enjambre lejano. Pero a medida que el sol se filtraba entre las copas retorcidas de los árboles, el zumbido se volvió una vibración que se sentía en los huesos. Lisanne fue la primera en darse cuenta. Nos están observando más de lo normal. Dante asintió. Los drones. Aquellos ojos flotantes que transmitían el espectáculo de la supervivencia a los organizadores del juego. Antes se mostraban cada tanto, solo para verificar signos vitales. Ahora flotaban a baja altura, rodeándolos, casi ansiosos. Eso solo podía significar una cosa. La etapa final se acerca, dijo Dante en voz baja. En la nuca, la luz roja seguía parpadeando. Pero en el aire ya se percibía la presencia de la sentencia, pronto uno de los dos tendría que apagarse. Las reglas eran claras. Un solo sobreviviente. Un solo ganador. La alianza no premiaba el amor. No celebraba la cooperación. El juego se había diseñado para arrancar todo rastro de humanidad y reemplazarlo por instinto. Para ellos, el afecto era una falla. Y ellos, eran una anomalía. Pasaron la mañana caminando en silencio por una zona que Lisanne conocía, una antigua caverna cubierta de líquenes, alejada de los caminos donde los otros jugadores solían transitar. Allí se refugiaron, sin hablar de lo inevitable. Él recolectaba raíces comestibles. Ella afilaba su lanza con un trozo de hueso. Pero en ningún momento se separaban. Cuando cayeron las primeras gotas de lluvia, los drones descendieron más. Uno flotó a menos de 5 metros. De pronto, habló. Era la primera vez que uno de ellos hablaba. Código de emergencia activado. Última fase. El sistema reconocerá a un único vencedor. Si hay más de un portador con señal roja en 24 horas, ambos serán eliminados. La voz era metálica, desprovista de emoción. Dante lo fulminó con la mirada, pero el dron ya se había elevado. El silencio que siguió fue insoportable. Esa noche, no se acostaron uno junto al otro. Cada uno se sentó en una esquina distinta de la caverna, mirando el fuego morir entre ellos como una cuenta regresiva. Lisanne mantenía la vista clavada en las llamas, pero Dante no podía dejar de mirarla. No por miedo. Por rabia. Por impotencia. Pasó la medianoche. Dante se levantó. Caminó hacia la salida de la cueva. Lisanne lo siguió. Cuando salieron al claro, el cielo se había abierto. Una lluvia ligera mojaba la tierra, oscureciendo las hojas, lavando los rastros de sangre, de fuego, de traición. Dante avanzó hasta una zona elevada donde sabía que los drones podrían verlo con claridad. Lisanne lo alcanzó. ¿Qué vas a hacer? Romper el juego. Ella lo miró, con dolor en los ojos. No puedes. Ellos no permiten alternativas. Dante levantó los brazos al cielo. Tenía una vasija rota en la mano,
una mezcla de savia espesa y ceniza en el interior. Desde hacía días recolectaba ciertos hongos brillantes, líquidos del árbol de médula y grasa de criatura. Un combustible rudimentario. Encendió una antorcha improvisada. El humo se elevó, denso, espeso, coloreado por los elementos que había añadido. Verde, luego azul, luego blanco. Una señal que no podía ser ignorada. Una llamada de atención. Un mensaje. Los drones descendieron. Algunos intentaron alejarse, pero ya era tarde. El humo interfería con sus sensores. Uno estalló en el aire. Otro cayó girando en espiral. El caos comenzó a propagarse. En medio del estruendo, Dante gritó. No somos números. No somos piezas de su entretenimiento. No nos vamos a matar. Lisanne corrió hacia él, lo sujetó de los hombros, desesperada. Van a venir. Nos van a exterminar a los dos. Él bajó la voz. Entonces tenemos que correr. Ya. Ahora. Y sin esperar respuesta, la tomó de la mano y huyeron hacia el bosque. Corrieron bajo la lluvia, entre raíces resbalosas, entre árboles que parecían cerrarse detrás de ellos. Los drones perdían el control. Algunos chocaban entre sí. Otros les lanzaban pequeñas descargas que quemaban la piel. Pero no se detuvieron. No por las reglas. No por los cazadores. No por el miedo. Porque por primera vez, estaban vivos. La selva de Neriax ardía. No en llamas, sino en confusión. Los drones caídos chispeaban en la maleza húmeda, como restos de luciérnagas moribundas. Las órdenes de los supervisores del juego se cruzaban, desorganizadas, tratando de contener lo incontenible. Jamás en toda la historia del espectáculo galáctico alguien había intentado sabotear el sistema desde adentro. Pero Dante lo había hecho. Y no solo eso. Había sobrevivido. La lluvia caía como una cortina interminable, pero Dante y Lisanne seguían corriendo, empapados, sucios, con las manos enlazadas. No se miraban, no hablaban, solo se guiaban por la tensión de los dedos entrelazados y el instinto que los empujaba a seguir. A sus espaldas, las últimas máquinas aún funcionaban. Se escuchaba el zumbido de los drones buscándolos, las explosiones lejanas que indicaban intentos de recuperación fallidos. Una voz metálica repetía una advertencia una y otra vez. Última advertencia. 2 señales activas. Eliminación inminente. Pero ellos no se detuvieron. Al llegar al borde del gran barranco del norte, Dante se arrodilló. Había escondido algo allí días antes, una losa de piedra que cubría un acceso natural subterráneo, un túnel de roca y raíz que había descubierto por casualidad. Lo retiró con esfuerzo. Un agujero estrecho se abrió frente a ellos. Oscuro, húmedo, inexplorado. Lisanne miró hacia abajo. Luego lo miró a él. No hay certeza al otro lado. Dante sonrió por primera vez en días. Tampoco la hay aquí arriba. Ella tomó aire. Luego descendió primero. Dante la siguió. Sellaron la entrada con ramas y barro. Y el mundo enloquecido de arriba se apagó. El túnel era largo y sofocante. El aire olía a raíces podridas y humedad estancada, pero no había zumbidos, ni cámaras flotando, ni voces metálicas dictando condenas. Allí, solo existía la respiración compartida de 2 seres que se negaban a odiarse. Horas más tarde, emergieron al otro lado. La salida daba a una región distinta de Neriax, oculta de los mapas del juego. No había estructuras, ni zonas de combate, ni restos de cápsulas. Solo un valle cubierto de niebla baja, con árboles de flores violetas y un arroyo de agua clara que descendía por piedras suaves. Un lugar virgen. Dante cayó de rodillas. Lisanne se acercó y le puso una mano en la nuca. Lo lograste. Él la miró, aún jadeando. No. Lo logramos. Esa noche, por primera vez desde que llegaron al planeta, no encendieron fuego. No fue necesario. El aire era cálido, la tierra blanda. Se recostaron juntos bajo las ramas, protegidos por la oscuridad natural,
sin luces rojas en sus nucas, sin reglas. Solo ellos. Lisann apoyó la cabeza en su pecho. ¿Crees que los dejarán irse? Dante entrelazó sus dedos con los de ella. No quiero irme. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo? Este planeta era una prisión. Pero lo convertimos en un hogar. Sin cámaras, sin juegos, sin violencia innecesaria. Aquí, el fuego es nuestro. El agua es nuestra. La libertad es nuestra. No hay ganador. No hay vencido. Lisann lo observó durante largos segundos. Luego lo besó. Lento. Verdadero. Lleno de tierra, sudor y esperanza. Un beso sin testigos. Sin transmisiones. Sin público. Días después, las señales de ambos desaparecieron del sistema. La organización declaró que el experimento había fallado. Los archivos se sellaron. Ningún sobreviviente. Ningún espectáculo que mostrar. Pero en un rincón desconocido de Neriax, una vasija de barro reposaba sobre una piedra plana. A su lado, una lanza convertida en herramienta de caza. Una red trenzada. Un círculo de piedras marcando un hogar. Y dos siluetas entre las ramas, caminando juntas al amanecer. Uno era humano. La otra, una guerrera alienígena. Y ambos, libres. Finalmente libres.